Adelante. Bueno, y ya viendo un poquito los estudios diagnósticos, bueno, sabemos primero que es súper importante la toma de la presión arterial. De hecho, vamos a ver como que algunos de estos estudios ya son más específicos y sobre todo para ya buscar complicaciones en órganos diana. Entonces, por ejemplo, en el análisis de sangre, pues es recomendable en los datos de hemoglobina y hematocrito, creatinina sérica, sodio, potasio, tasa de filtración glomerular, iones, glucosa en ayunas, hemoglobina glucosilada, perfil lipídico, ácido úrico y de función hepática. Con respecto a los análisis de orina, pues igual son como muchas cosas, pero pues se puede indagar en la albúmina, en la creatinina, el examen microscópico. Y bueno, vi uno de reninas plasmáticas que justamente, como habíamos visto en la hipertensión esencial, nos va a clasificar al tipo de hipertensión en hiporreninémica, normorreninémica o hiperreninémica. Se va a preparar al paciente mediante la administración de furosemida 24 horas antes. Va a haber restricción de la ingesta de sal y de agua la noche anterior para determinar la renina en cada una de las venas renales por separado. También, por ejemplo, el enograma es por medio de inyección de radiofármacos que es tomado y excretado por el riñón. Para evaluar su función, se ha determinado este estudio tiene mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de hipertensión renovascular. La arteriografía renal se usa cuando se sospecha de estenosis de la arteria renal o en algunos casos seleccionados de feocromocitoma o aldosteronismo primario. El gamagrama renal puede descubrir pues la agenesia de un riñón o la disminución pues, del tamaño de uno o de ambos en caso de hipertensión renovascular. Con respecto al ATAC, puede descubrir con certeza la presencia de un tumor suprarrenal, por ejemplo, en el feocromocitoma o en el aldosteronoma. Y pues la radiografía de tórax, que como ya nos había dicho el doc, puede usarse pues para la búsqueda de hipertrofia del ventrículo izquierdo, esclerosis aórtica y justamente lo que nos había comentado del signo de Rosler, que es característico de la coartación aórtica y que va a consistir en la erosión del borde inferior de las costillas, causado por las arterias intercostales hiperintensas. Y, por ejemplo, si encontramos presencia de cardiomegalia, pues puede estar asociada a signos de hipertensión venocapilar y que van a traducir a una insuficiencia cardíaca. En el ultrasonido, pues es posible visualizar los riñones y la presencia de tumoriciones suprarrenales, pues cuando están presentes. Igual, muy importante el electrocardiograma, que puede obtenerse datos de una posible hipertrofia ventricular, con un desequilibrio del segmento ST en las derivaciones precordiales izquierdas, generalmente B5 y B6, y también, por ejemplo, detección de fibrilación auricular y cardiopatías isquémicas. Y en el ecocardiograma, la búsqueda de disfunción sistólica, diastólica, dilatación auricular o coartación aórtica. Doc, no sé si quiera complementar algo de aquí. No, continúa. Bueno, y como ya es costumbre, otra tablita, igual de exploraciones complementarias avanzadas en el paciente hipertenso. Pues, bueno, lo que ya habíamos visto, un poquito sobre el ecocardiograma, algunos de los hallazgos que podemos encontrar, de la ecografía carotidia, bueno, estos también son un poquito más específicos, el estudio Doppler, también uno que se llama índice tobillo-brazo, la velocidad de onda de pulso, pues son como más específicas y esto también es más para descubrir sobre todo la hipertensión, bueno, algunos de hipertensión secundaria. Ahora vamos a hablar un poco de manera más general acerca del tratamiento. Recordemos que pues, ya les di un poco acerca del tratamiento en casos pues ya más específicos de hipertensión secundaria, en donde pues ya
recordemos que es tratar comorbilidades y aparte la reducción de la presión arterial, que es lo más importante aquí. Entonces, recordemos que antes de todo esto, sí es muy importante, ya sé que siempre digo esta palabra, pero individualizar tanto, yo creo que lo más importante es individualizar el tratamiento, ¿no? Debido a las comorbilidades, debido a si vemos sospecha o no de hipertensión secundaria u otras posibles causas. Eso va a depender. Aquí voy a hablar un poco de tratamiento más general, no tanto de ya las consecuencias que ya he mencionado. Entonces, pues bueno, creo que ya hemos escuchado hablar mucho acerca del tratamiento. En realidad es que sí debemos enfocarnos en cada individuo y también la progresión de esta enfermedad, si tiene o no presencia de daños a órganos blanco. Entonces, lo primero, recordemos que un umbral para ya iniciar este manejo farmacológico en hipertensión, recordemos que lo mencionamos antes, es de 140-90 más o menos milímetros de mercurio, pues para la población general. Siempre debemos recordar establecer pues este abordaje ya integral, considerando pues si existe o no pues circunstancias específicas que pues van a ir tratando y pues buscar las metas que queremos, ¿no? Dependiendo de cada enfermedad. En la población general se decía que pues siempre se debe iniciar el tratamiento si la presión sistólica pues suele ser mayor a 140 milímetros de mercurio y en la diastólica pues mayor a 90 milímetros de mercurio. Recordemos que para el inicio de tratamiento pues debemos identificar causas reversibles o tratables de la hipertensión, evaluar si existe o no daño al órgano blanco, evaluar también las comorbilidades o factores de riesgo pues, cardiovascular, identificar cualquier barrera a la adherencia al tratamiento para poder también discutir esa parte. Y una vez ya establecidas estas partes, ya podemos empezar a iniciar con el tratamiento no farmacológico como primero, ¿no? Como la modificación del estilo de la vida, dieta, ejercicio, lo que ya les había mencionado, bajar de peso, reducción de tabaco, del alcohol y pues de la sal, ¿no? Entonces, una vez que hicimos eso, pues ya debemos estar obligados a evaluar pues este riesgo cardiovascular que ya habíamos mencionado con la escala de Framingham, que recordemos que, bueno, ahí se dividiría en tres, ¿no? Primero, la edad, que si es o no mayor de 60 a 79 años, 65 a 70 años, 79, perdón, o mayor de 80 años, y si existe o no daño o riesgo cardiovascular menor al 20% o mayor al 20%, ¿no? Entonces, una vez que ya hayamos establecido esta parte, debemos ya empezar a buscar estas comorbilidades. Si existe o no, si este paciente no tiene comorbilidad, pues ya, más fácil, ¿no? Si existe enfermedad renal, si existe diabetes mellitus, enfermedad vascular cerebral, cardiopatía isquémica o incluso la insuficiencia cardíaca. Entonces, una vez ya evaluando cada una de las comorbilidades, ahí tenemos un esquema que encontré en la GPC, en la que más o menos nos menciona un poco de esto. Recordemos que en el caso de la población diabética o el daño renal que encontramos ahí en esa tabla, bueno, aparte de medir la tasa de filtrado glomerular, pues sí va a ser importante pues este bloqueo del sistema renina-angiotensina, ¿no? Va a ser como la piedra angular del tratamiento. Entonces, si ya más o menos establecimos eso, pues la terapia combinada sí puede ser pues beneficiosa, ¿no? En este aspecto de primera línea, sobre todo si vemos pues elevaciones extremas ya de la presión arterial o incluso ya que vemos daño en órgano blanco. Entonces, aquí, pues bueno, dependiendo, ¿no? Pero pues se recomienda pues YECAS, ARAS o también los bloqueadores de canales de calcio. Ahí pues va a depender, ¿no? Si existe enfermedad renal o si existe diabetes mellitus. En el caso de pacientes con cardiopatía isquémica, pues deberíamos considerar de primera línea los beta bloqueadores con más o menos una meta de 140-90, menor a 140-90. Entonces, ¿qué otras tenemos aquí? Pues los beta bloqueadores también se mencionaban en la cardiopatía isquémica, ¿no? Pero los beta bloqueadores no deben ser como tal de primera línea, a menos que mencionemos ya un poco de cardiopatía isquémica. Se va a reservar principalmente estos beta bloqueadores pues a situaciones ya pues especiales, ¿no? En el caso de la cardiopatía. También otro, en el caso de la población general, si vemos primero que la meta no se alcanza con el primer tratamiento, con el primer fármaco en un mes de tratamiento, ya debemos considerar o aumentar la dosis o bien pues agregar un segundo fármaco, que por lo general pues suele ser
diurético tipo tiazida, un YECA o un ARA, va a depender del caso, obviamente. Si no se logran estas metas preestablecidas ya con 2 fármacos, en el lapso aproximadamente de 3 semanas, ya deberemos considerar el agregar otro tercer fármaco, ¿no? Les digo, esto ya es muy individualizado, o sea, no puedo generalizar ahorita en el tratamiento de cada uno, pero pues bueno, en cuanto a las recomendaciones generales, pues ya más o menos tenemos bueno, ya hemos visto más o menos qué pasa con cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces, eso en cuestión de ya pacientes sin comorbilidades y pacientes con comorbilidades. ¿Le puedes cambiar, por favor? De este lado, pues ya tendrían más o menos un cuadro básico de los medicamentos que está en la GPC. Igual aquí se ve a lo mejor un poquito borroso, lo pueden consultar en la GPC de hipertensión arterial, pero ya aquí nos dice qué dosis está recomendada, la presentación, los efectos adversos y las interacciones. Y en cuanto al tratamiento no farmacológico, pues ya lo habíamos mencionado un poco. Recordemos que la reducción de peso, la restricción de sal y la actividad física y una dieta adecuada, pues son lo principal. Recordemos que en cuanto a reducción de peso, aparte de reducir el peso con actividad física, pues sí es recomendable mantener un IMC en los estatus normales, más o menos. La restricción de sal, se decía que máximo unos 10 gramos al día, pues puede mostrar la disminución de la presión arterial sistólica, ¿no? Y en cuanto a actividad física, pues bueno, se recomendaba que mínimo decía que de 3 a 5 veces por semana, y en la dieta adecuada, pues siempre mencionan la dieta DASH, ¿no? Que hay un aumento de consumo de vegetales, de frutas, granos enteros e incluso pues alimentos bajos en grasas saturadas, grasa total y colesterol. También va a incluir a los pescados, legumbres, aceites, vegetales. Obviamente limitar la ingesta de dulces, bebidas azucaradas, carnes rojas, fibra, así como magnesio, potasio y calcio, y por supuesto la sal. Y pues aquí nada más adjunté un poquito de las medidas generales. Esto en cuanto a lo que ya les mencionaba, ¿no? La tabla en la que ya prácticamente resume las medidas higiénico-dietéticas que se deben llevar a cabo, ¿no? La restricción de la sal, moderar el consumo de alcohol, tanto en varones como en mujeres, la dieta, que les digo que recomienda la dieta DASH, evitar, bueno, mantener el peso, eso es lo principal, abandonar el tabaquismo, la sal lo más que se pueda, el alcohol, actividad física y pues evitar los fármacos hipertensores, ¿no? Y pues con esto ya terminaríamos la exposición. No sé si el doc quiere agregar algo más. Sí, sin duda. Sí, bien. En cuanto a la presión arterial, jóvenes, yo creo que falta muchísimo que nosotros vamos a ir aprendiendo, sin duda, día a día, ¿sí? ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Bueno, lo primero es el estadio del paciente hipertenso, ¿sí? Y yo te quiero preguntar a ti que estabas exponiendo, hablando del estadio de la hipertensión arterial, ¿cuál sería el paciente con estadio 1 de acuerdo a nuestras guías? En este caso vamos a usar las guías americanas, que es el JNC8. Para ti, ¿cuál es el estadio 1? Porque en base a eso, pues vamos a iniciar tratamiento farmacológico. Bueno, en un artículo mencionaban que en cuanto a la hipertensión de etapa 1, era conforme a los valores de la presión arterial, que creo que oscilaba más o menos de 130 a 139 en cuanto a la sistólica, y de la diastólica creo que entre 80 a 89. ¿Cuánto? En la sistólica mencionaban que era de 130 a 139 milímetros de mercurio, y la diastólica que oscilaba entre 80 a 89. No, ese es lo normal. Un paciente con esto es importante porque cuando tú presentes a un paciente con, no sé, algún servicio de
terapia intermedia, terapia intensiva, o simplemente vas a iniciar tratamiento en un paciente en tu consultorio o donde esté el paciente. Pues lo primero, yo dije hace muchos días que estamos platicando, en medicina lo primero es, todo es clasificar, todo es definir. Y si tú tienes un paciente de estadio 1, si quiere decir que ya rebasa esa cifra de 140/90, ¿verdad? Y entonces el paciente va a tener una presión sistólica hasta 159, ¿verdad? Sí, hasta 159, 99 vamos a tener ahí que el paciente está en estadio 1. Sí, y el paciente en estadio 2, pues son cifras de hasta 169, ¿cierto? ¿Sí? No es cierto, 179, sí. 179 es el paciente hasta ahí llega el estadio 2 y más de 180, bueno, pues un paciente en estadio 3. Sí, así lo vamos a clasificar. Y la diastólica, 99 la estadio 1, 109 estadio 2, más de 110 estadio 3. Y tenemos al paciente con una hipertensión sistólica aislada. Esto si no empezamos por aquí, pues simplemente vamos a dar tratamiento seguramente muy inadecuado al paciente hipertenso. ¿Cómo se define la hipertensión sistólica aislada? Tú que estabas exponiendo. ¿Cuál me dijiste, la aislada? La hipertensión sistólica aislada. Acuérdate que esa es una hipertensión muy común del paciente geriátrico, ¿ah? Sí. La mencioné, que era la que se producía cuando la diastólica es inferior a los 80 y la sistólica suele ser superior a 130 130 o más. 140, perdón. No, aquí, acuérdate, vamos otra vez al principio. La presión normal máximo, lo dijimos, es 139/89. Ese es lo máximo normal. Y nosotros hemos redondeado a 140/90. ¿Cierto? O sea, y de 140/90 hacia arriba, pues eso se va a llamar hipertensión arterial, ¿sí? Y vienen sus estadios, de acuerdo al JNS8, de acuerdo a las guías europeas, de cardiología, ¿sí? Pero en el caso del paciente con hipertensión sistólica aislada, bueno, este paciente va a tener una presión arterial sistólica mayor de 140 y la diastólica menor de 90. Por eso la única que sube es la sistólica. Por eso se llama sistólica aislada, ¿sí? O sea, en estos pacientes se van a tratar distinto. Y la hipertensión sistólica aislada, pues es mucho más común en el paciente de edad avanzada y por eso tiene también pues una connotación importante en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de estos pacientes. Ahora, la última revisión que se hizo para la hipertensión arterial, ¿qué escuchaste o qué leíste tú de las modificaciones que se hicieron en el JNS8, ¿sí? Para el paciente hipertenso mayor de 65 años? ¿Alguien revisó esa parte? ¿Es lo mismo que tener hipertensión arterial a los 50 años que a los 65? ¿Qué dice ahí? Bueno, ahí estamos hablando ahí están las fases de la hipertensión. Sí, pero ¿qué dijo las guías en el paciente mayor de 65 años? ¿Sí? Y las guías dicen que el paciente menor de 65 años puede tener como máximo 140/90, ¿sí? Como máximo puede tener 140/90. El paciente de 65 años o más se considera una presión normal de 150/90. Fíjense ustedes cómo en estos pacientes de mayor edad ahora se está tomando como normal tener
hasta 150. Imagínense un ejemplo, un paciente que tiene 60 años, él puede llegar hasta 140/90 y no más. Si tiene más de 140/90 es hipertenso. Pero cuando tenga 65 años y tenga 145/90, él será normal, porque máximo puede tener hasta 150/90. No sé si está quedando claro esto. Sí, doctor. Sí, doctor. Porque ahora nuestra meta, lo dijimos al principio ayer, bueno, la meta del paciente hipertenso es llevarlo a menos de 140/90, así de manera general. Pero ya haciendo la clasificación de acuerdo a las guías, bueno, pues el paciente, si ustedes tienen un paciente que no es diabético y tiene 70 años de edad e iniciaron tratamiento con una presión arterial de 180/105, hoy lo tienen en una presión de 145/87, bueno, el paciente ya está en meta, ya está controlado por esta clasificación o esta revisión que se hizo de que los pacientes de estas edades pueden tolerar incluso hasta 150, ¿sí? Claro, esto es lo que se dice en el asunto académico y en las guías internacionales. Si a mí me preguntan ya de manera muy personal, si usted dice, bueno, ¿y yo con qué me gusta la cifra de 150/90? Yo voy a contestar que no, a mí no me gusta. Sí, a mí me gusta más 140/90 para todos. Pero bueno, esta es la parte académica que uno se tiene que aprender, que existe. Y bueno, mi meta con mis pacientes hipertensos, pues trato de llevarlos a menos de 140/90, ¿sí? Bien, esa es la parte de definición y de clasificación. Ahora vamos, ¿qué tratamiento, ustedes que fueron las ponentes de este tema, qué tratamiento iniciarían farmacológicamente hablando en un paciente que tiene 50 años de edad, hipertenso, estadio 1? ¿Qué le darían de fármaco? ¿Se puede empezar con los diuréticos, doctor? Diuréticos. ¿Diuréticos de qué tipo? ¿Tiacídicos? Diuréticos tiacídicos. Eso dicen las guías, ¿ah? ¿Y qué más? ¿Los bloqueadores de canales de calcio? ¿Mande? No te escuché bien. ¿Los bloqueadores de canales de calcio? Los calcio antagonistas. O sea, tú iniciarías con diuréticos y con calcio antagonistas, paciente de 50 años, hipertenso, estadio 1. Fíjense aquí, jóvenes, creo que por eso cuando se habla del control de la hipertensión arterial, pues resulta que todavía estamos muy atrasados, ¿sí? Hace, no sé, 20 años más o menos, ¿sí? Se publicó un artículo, no sé si todavía sigue ahí vigente en alguna de las, no sé, en YouTube supongo que ha de estar, sí. Ese artículo se llamó La ley de las mitades en la hipertensión arterial, ¿sí? Y resulta, para que vean lo crítico y lo serio, lo grave, como le quieran llamar, a este gravísimo problema de salud pública, ¿sí? Y decían, por eso se llamó ley de las mitades, de todos los hipertensos que hay, de todos, ¿sí? Solo la mitad sabe que es hipertenso. Y eso es cierto, ¿sí? Como es una enfermedad que es asintomática, entonces hay mucha gente hipertensa que no sabe que lo es. Entonces, de ese 100% de hipertensos, solo la mitad sabía que eran hipertensos. De esa mitad que sabía que eran hipertensos, solo la mitad tomaba tratamiento. Fíjense nada más este asunto. Sé que soy hipertenso, pero como me siento bien, no tomo nada. Y de esos que tomaban medicamentos, que era el 25%, solo la mitad estaba controlado.
Entonces, al final, ¿qué porcentaje de hipertensos controlados tenemos en el mundo? Aproximadamente el 12.5%, ¿sí? Es por eso un problema gravísimo. Y en México, pues ahorita ya esa estadística se ha logrado revertir un poco, pero nuestro éxito de control de la hipertensión, pues no es que digamos el 100%, ¿eh? Y eso va a depender también de dónde el paciente esté recibiendo atención médica. Primer nivel, pues tiene un control pues bajo en cuanto a llegar a las metas, porque aquí no solo se trata de llegar a las metas, sino de mantenerse ahí. Y en esto va a ser muy importante tener un fármaco o los fármacos necesarios que me tengan a mí con mi paciente en adherencia, que se adhiera al tratamiento, ¿sí? Y que se apegue al tratamiento, ¿sí? Que tenga buen apego y buena adherencia al tratamiento, porque si no, pues no voy a tener éxito en el control. Y cuando van ascendiendo a otro nivel de atención, ya más especializada, bueno, pues va mejorando la adherencia al tratamiento y por supuesto el control. Y cuando llegan a las áreas súper especializadas del control de la presión, pues resulta que no tenemos el 100% de nuestros pacientes hipertensos controlados. Como que nos debería dar un poquito de pena, pero así estamos. Esa ley de las mitades, bueno, creo que parece vigente seguramente en algún nivel de atención, para ponerle un poco de cuidado a eso. Ahora, regresando a los fármacos, dijimos que el fármaco que hay que usar, pues tiene que ser, ahora ya no andamos buscando si el fármaco tiene que ser barato, no, tiene que ser efectivo, ¿sí? Y entonces, tiene que ser de una sola toma. Bueno, pues para lograr adherencia, seguramente una toma a 2 tomas, pues el que más se va a adherir y se va a pegar a tratamiento es el que tome menos pastillas al día, ¿sí? Y vamos a buscar todo eso en el paciente hipertenso para lograr el éxito. Sí, pero ¿qué fármaco vamos a iniciar? Y dicen las guías de hipertensión, y ojo con las guías, jóvenes. Las guías son eso, son guías, pero no es necesariamente lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Es una guía que me va a servir para eso, y la guía dice, paciente hipertenso, estadio 1, pues hay que iniciar con diuréticos, ¿sí? Pero cuando uno hace el análisis del diurético, dice, bueno, a ver, ¿el diurético es cardioprotector? Pues no. ¿Es nefroprotector? Pues no siempre. ¿Es cerebroprotector? Pues no, cardioprotector. Entonces, si el diurético no cumple eso, entonces no es el mejor fármaco de inicio. Sin embargo, las guías lo mencionan. ¿Por qué lo mencionan? Yo pienso que es por cuestiones meramente económicas, ¿sí? Y entonces, ¿con qué hay que iniciar? Pues yo digo que hay que iniciar con IECAS o hay que iniciar con ARAS, ¿sí? ¿Y qué IECA? Pues el que ustedes quieran, el que tengan a la mano, siempre y cuando lo usen bien. Imagínense captopril, media pastilla cada 12 horas o una al día, pues eso es nada, ¿no? Sí, y en alapril, bueno, pues vamos, hay buenos IECAS y hay buenos ARAS, ¿sí? Entonces, ¿hay que usar IECAS o hay que usar ARAS? Y si no tengo éxito, y ojo, estoy hablando del paciente estadio 1, 50 años sin comorbilidades, porque esto va a cambiar si tengo un paciente que tiene 50 años de edad, pero tiene comorbilidades de diabetes, dislipidemias, obesos, fumadores, sedentarios, o sea, tiene todas las agravantes. Bueno, pues seguramente no me voy a ir con una monoterapia. Es un paciente donde yo voy a necesitar seguramente una combinación de fármacos, ¿sí? Porque tienen muchas comorbilidades y solamente darle un IECA solo, pues no me va a servir. Iniciaré IECA y daré seguramente un diurético tiacídico. ¿Y cuál es la mejor tiacida? Hidroclorotiacida, bueno, pues es buena, ¿sí? Pero o le damos clortalidona, pues también sirve, o le damos, yo diría que el mejor diurético para la hipertensión arterial sería la indapamida, ¿no? Que ese es el que tiene los datos duros, combinado con estos fármacos IECAS o ARAS, que son mucho mejores.
pero si no voy teniendo éxito, pues voy sumando y entonces vienen los calcio antagonistas, ¿sí? Si no tengo éxito, pues sigo sumando y puedo llegar a los beta bloqueadores. Pero aquí, para ir sumando, jóvenes, necesito agotar la dosis máxima del medicamento que estoy usando, ¿sí? Si es un IECA llamado captopril, bueno, pues por lo menos una cada 6 horas, ¿no? Y si es enalapril, por lo menos una cada 12 horas. Y si es un ARA, por ejemplo, los sartán, bueno, pues no sé, 50 o 100 miligramos cada 24 horas, que esta es una ventaja de los ARAs, que se usan una vez al día, ¿sí? Que tienen pocos efectos colaterales, comparado con los IECAs, que habitualmente generan tos. Entonces, yo tengo que agotar la dosis para ir sumando fármacos a esto. Sí, pero ¿qué pasa si tengo mi paciente con estadio 2 o estadio 3? Pues rápidamente inicio con una combinación. A ustedes les va a tocar, pues ya no estar lidiando en el paciente hipertenso con una sola tableta, ¿sí? Ustedes ya van a usar de entrada, pacientes con estadio 2, estadio 3, doble y triple esquema antihipertensivo. Es lo mejor, ¿sí? Van a iniciar con un IECA, o con un ARA, con un IECA, con un calcio antagonista de entrada, ¿sí? Porque lo que queremos es llegar a la meta y disminuir todos esos efectos severos que tiene el paciente con hipertensión, ¿sí? Entonces, hay que hacer combinaciones. Hay una tablita que yo pensaba que le iban a presentar, es una tablita que nos dice cómo debemos de combinar los antihipertensivos. Si los antihipertensivos se pueden combinar los IECAs con diuréticos, se pueden combinar sin ningún problema, se pueden combinar IECAs con calcio antagonista sin ningún problema, donde se pueden combinar con cierta precaución IECAs y beta bloqueadores, ¿sí? Lo mismo ARAs con IECAs, con beta bloqueadores, calcio antagonistas, se pueden combinar con diuréticos. Lo que no se puede combinar es ARAs con IECAs, ¿sí? Eso no es una combinación que se use, ¿sí? Sería una combinación deleteria y no es lo adecuado, ¿sí? Al final, pues bueno, yo busco el control de mi paciente con estos fármacos y no hay que tenerle miedo, jóvenes, a estos fármacos a dosis altas. ¿Y qué es la dosis alta? Pues la dosis máxima, ¿sí? Porque si yo lo que quiero es llegar a metas y quiero controlar a mi paciente desde todo punto de vista, pues para no tener complicaciones orgánicas futuras, ¿sí? Entonces, el tratamiento es de acuerdo al estadio. Eso del estadio hay que aprendérselo perfectamente bien. Yo les recomendaría que nos aprendamos lo que dice las guías JNS 8, ¿sí? Es el que usamos nosotros casi siempre, y ahí viene una diferencia que tiene la guía norteamericana con las guías europeas en cuanto a la hipertensión se refiere. Las guías europeas no ponen a los beta bloqueadores como medicamentos de primera línea o ni siquiera los van sumando al paciente hipertenso para su control, ¿sí? Yo pienso que sí sirven los medicamentos beta bloqueadores para el paciente hipertenso, sobre todo si es un paciente hipertenso que está en falla cardíaca, ¿sí? Acuérdense ustedes que la piedra angular del tratamiento de la falla cardíaca son los beta bloqueadores, ¿sí? Y el paciente hipertenso, pues resulta que es un paciente muy proclive a generar falla cardíaca, ¿sí? Entonces los beta bloqueadores sí tienen un lugar pues ganado en el paciente hipertenso, sobre todo si está cursando con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y en cuanto a los diuréticos, pues los diuréticos que se usan son los tiacídicos, no se usa furosemide, excepto que sea un paciente que está en falla cardíaca, tampoco se usan los nitritos, y tenemos por ahí otros medicamentos vasodilatadores, como por ejemplo sería la prazosina, que tampoco son de primera línea, pero lo que al final andamos buscando es el control de la presión a como dé lugar, ¿sí?
pero no con cualquier fármaco, ¿sí? Que sea un fármaco que proteja. Bien, acuérdense que lo primero aquí haciendo una revisión a los números, la presión ideal dicen que es 135/70 o 75, pero si esa presión sube 10 milímetros más, fíjense ustedes, 130 es una presión normal. Si sube 10 milímetros, 115, vamos a tomar 115 como dice la literatura. 115 es una presión normal. Sí, pero si mi paciente tiene 10 milímetros más, o sea, 125, el riesgo cardiovascular es el doble. Sí, pero 125 es normal. Sí, pero es más riesgoso tener 125 que 115. 75 es normal y entonces si sube 10 es mucho más riesgoso. Y así sucesivamente le van sumando milímetros de mercurio y bueno, pues el riesgo es mayor. Por eso a lo mejor de ahí viene que el 120/80 es como lo que es lo ideal. Sin embargo, pues no es una cifra que se tome así. Y en estos segundos que tenemos, yo los invito a que revisen otra vez el tema de hipertensión arterial. Créanme que van a haber hipertensos en todos lados, ¿sí? Y yo creo que seguiremos hablando de la hipertensión en cada tema que nos toque aquí en cardiología. Bueno, no en cardiología, en cualquier área de la medicina. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya se va a acabar esto. Nos vemos el lunes y que tengan muy buen fin de semana, jóvenes.